Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento en que estés viendo el video, les habla la licenciada Caterine Zúñiga Martínez. Espero se encuentren bien en unión de todos sus familiares. A continuación, los invito a ver el siguiente video de reflexión. En esta ocasión hablaremos sobre los textos literarios. Los textos literarios son aquellos que forman parte de alguno de los géneros de la literatura y la escritura artística, en los que la forma otorgada al mensaje es de vital importancia, tanta como en contenido del mismo. Se distinguen de otro tipo de textos en ese sentido, por sus intenciones estrictamente estéticas. La creación de textos literarios ha acompañado al hombre desde épocas remotas, ya sea como cantos rituales, odas, líricas, narraciones épicas o dramáticas y muchas otras formas, que con el tiempo cristalizaron en una serie de géneros llamados géneros literarios. Así como otras formas de arte, los grandes textos literarios constituyen parte del patrimonio artístico e histórico de las distintas civilizaciones, pues en ellos se imprime no solo un referente puntual, una época, unas condiciones sociales, políticas determinadas, sino también un sentir particular e individual del artista, cuya subjetividad y sensibilidad producen la obra de arte. Características de los textos literarios. Entre sus características tenemos intención poética. Los textos literarios brindan un aprendizaje de tipo espiritual. A diferencia de otras formas de texto, los escritos literarios ofrecen una experiencia estética al lector, una lectura de la cual se desprende un aprendizaje de tipo espiritual. Un asombro ante el funcionamiento del texto mismo, en lugar de la adquisición de un conocimiento específico, como ocurría, por ejemplo, con la lectura de un periódico o de las instrucciones para usar un electrodoméstico. La subjetividad. El texto literario es fruto de dos sensibilidades en contacto, la del autor y la del lector. En ese sentido, no se trata de un texto objetivo, informativo, que busca explicarle al lector cosas sobre la realidad, sino a menudo cuestionarla desde un punto de vista subjetivo, desde un abordaje original e irrebatible. Espíritu de la época. Al mismo tiempo, los textos literarios capturan el llamado espíritu de la época, que es como se llama el sentir colectivo que caracteriza a una comunidad o a una civilización durante un periodo específico. Por ejemplo, las novelas existencialistas capturaron el pesimismo y la depresión posterior a las dos guerras mundiales, a mediados del siglo XX. El lenguaje. El estilo de un escritor es su manera particular y original de emplear el lenguaje. El manejo del lenguaje en los textos literarios es cuando menos particular, diferente. Un texto literario puede permitirse rupturas con la norma gramatical, sobre todo frecuentes en la poesía, con fines estéticos y en líneas generales. Una utilización del lenguaje no como herramienta para transmitir información, sino como materia para fabricar la obra de arte. También tenemos la gratuidad. ¿A qué se refiere? La lectura de los textos literarios se lleva a cabo de manera gratuita, es decir, de manera libre, sin objetivos específicos y sin utilidad alguna.
Ficcionalidad. Los textos literarios provienen de la imaginación y la inventiva del autor. Los textos literarios son en su mayoría obras de ficción, sobre todo la narrativa. Esto es, relatar eventos que no ocurrieron realmente, sino que proceden de la imaginación y la inventiva del autor, quien reelabora la realidad conforme a su mirada particular del mundo y a sus sensibilidades específicas. Verosimilitud. A pesar de ser de naturaleza ficcional o imaginativa, los textos literarios son verosímiles, es decir, creíbles. Su funcionamiento depende de un pacto de suspensión de la incredulidad entre el autor y el lector, en el que el lector se compromete a leer el texto como si fuera cierto, a pesar de estar consciente de que no lo es. A cambio, el autor le promete construirlo de manera tal que el artificio se sostenga hasta la última página. Legitimación. Esta característica en los textos literarios perdura en el tiempo, transmitiéndose de generación en generación, pues se los considera valiosos, pertinentes e importantes para la educación de los ciudadanos futuros. En este sentido, existen aparatos de legitimación de las obras, es decir, que eligen cuáles perduran y cuáles se dejan de lado, cuáles son valiosos para la sensibilidad de una época y cuáles no tanto. Así suele decirse que la literatura es una construcción de tipo histórico. Continuamos con el carácter imitativo. Los textos literarios son versiones de la experiencia real. Los textos literarios imitan a la realidad, es decir, la copian, la emplean como materia prima para la construcción de las obras literarias. En este sentido, se dice que los textos literarios son representaciones, imaginaciones, versiones de la experiencia real. Géneros literarios. La dramaturgia es la escritura de los textos destinados a la representación teatral. Existen formas puntuales de textos literarios que se distinguen entre sí conforme a sus reglas generales de funcionamiento y que son narrativa, poesía y dramaturgia. Narrativa: textos literarios en los que se despliega un relato a cargo de la voz de un narrador. Estos relatos contienen personajes y eventos más o menos ficcionales, incluso fantásticos, plasmados de manera original y creíble. Poesía, uno de los géneros más difíciles de definir, ya que puede adquirir una multiplicidad de formas. Se trata de una descripción poética mediante un lenguaje figurado o metafórico de alguna experiencia relevante en la subjetividad del autor. Dramaturgia, la escritura de textos destinados a una representación teatral a cargo de actores y en un escenario determinado, carecen de narrador a pesar de representar relatos también. Muy bien, continuamos con los elementos de un análisis de texto literario. Un buen análisis de texto literario requiere examinar de cerca sus elementos, es decir, los recursos e ideas que hacen que una historia funcione. A menudo estos recursos se pueden usar para explicar un punto principal y a continuación los vamos a describir. Tema. El tema es un elemento esencial en todo análisis de texto literario. Se entiende por tema una idea central o subyacente en la literatura, que es establecida directa o indirectamente. Todas las novelas, historias, poemas y otras obras literarias
tienen al menos un tema a lo largo de su desarrollo. Por otra parte, no se debe confundir tópico con tema. El primero sirve de base para una obra literaria, por ejemplo, el machismo. El segundo, que es el tema, por su parte, es la opinión del autor sobre ese tópico. Otro elemento son los personajes. Las historias se cuentan a través de los personajes. Estos personajes pueden ser protagonistas, antagonistas y catalizador. El protagonista, que es el principal personaje de la historia, el antagonista, básicamente el oponente o adversario del protagonista, y el catalizador es un personaje que no es ni claramente un protagonista ni un antagonista, y aún así juega un papel importante en el avance de la acción de la historia. Seguimos con la trama. La trama se refiere a la estructura de acciones interrelacionadas, conscientemente seleccionadas y arregladas por el autor. La mayoría de las tramas comienzan en un punto medio y luego se van revelando otras partes de la historia. Después surgen las complicaciones, los conflictos y las crisis hasta que se alcanza un punto culminante. Finalmente, llegan a un punto de resolución o agotamiento llamado desenlace. Con frecuencia, las estructuras argumentales suprimen deliberadamente elementos de la historia. Con ello logran crear misterio, suspenso y un clímax dramático. Finalmente tenemos el entorno. El entorno es una parte importante de cualquier historia o poema, porque explica dónde y cuándo ocurren los hechos. Este elemento proporciona un telón de fondo para la participación de los personajes en el mundo que les rodea y crea el ambiente para la historia o el poema. Al realizar un análisis de texto literario, se debe examinar el entorno circundante, el lugar histórico, en el tiempo y la ubicación geográfica. En esta guía de proyecto de lectura crítica, trabajaremos con un texto literario titulado Tarzán y el filósofo desnudo. Aquí la vamos a observar. Una vez leída esa historia, una vez analizado el texto, una vez interpretado el texto, vamos a responder 10 preguntas de selección múltiple con única respuesta. Recuerden que estas preguntas, al momento de resolverlas, debemos colocar la argumentación. ¿Por qué elijo esa respuesta? Luego vamos a tener un punto de producción textual que dice: escribe un microcuento, escoge un tema entre una pesadilla, un sueño o un noviazgo. Y entre los personajes puedes escoger de la vida real, ficticios, monstruosos y divertidos. Finalmente, en el taller encontraremos un punto que tiene que ver con el indicador del ser. Aquí vamos a hacer un acróstico con la palabra respeto. Al lado de cada letra vamos a colocar un aspecto fundamental y vamos armando ese punto. En la rúbrica de evaluación, recuerden, jóvenes, que estamos evaluando de manera integral. Se evalúa el trabajo, interacción del estudiante con el docente, indicador del saber, indicador del hacer y el indicador del ser. Todos estos aspectos, al finalizar, cuando usted entregue la guía, cuando usted participe en clase, se van a sumar y de allí sale la valoración de la actividad. Esta actividad fue asignada el día 28 de julio y usted debe enviar el trabajo antes del 6 de agosto.
Recuerden, jóvenes, que el trabajo lo debemos enviar en formato PDF y en la fecha estipulada. Muchas gracias a todos los que observaron el video desde principio a fin. Excelente. Espero que les pueda servir para ampliar un poco más esas ideas, esos conocimientos. Y no olviden darle like y suscribirse al canal para que los videos les lleguen de manera automática. Gracias, nos vemos la próxima.